¿Alguna vez te has preguntado cómo sería si tu héroe favorito del anime o ese personaje icónico de los cómics saltaran a las páginas y de las pantallas pasaran a caminar entre nosotros? No sé, imagínate a Goku pidiendo un café, a Batman tratando de agarrar un Uber o a Sailor Moon lidiando con el tráfico. En nuestro episodio de hoy nos sumergiremos en un viaje fascinante en el que vamos a explorar la fantasía de qué pasaría si los personajes de anime, cómics y de los historietas que nosotros conocemos saltaran a la vida real por un día. Antes que nada quiero darles la bienvenida a mis compañeros Ángel, aquí a mi derecha, y Juan Esteban de Kinecarus, ¿okay? Ahí te nos vas a hablar un poquito acerca de esto, ¿okay? De qué es Kinecarus, aquí en Cune Cinema Café, aquí en la avenida Colón. Y bueno, vamos a hablar al respecto de este tema. ¿Se imaginan? Bueno, ¿a quiénes les gustaría conocer? ¿Cuál es su lista de las personas que les gustaría ver? Pues hay varios, ¿no? Es que igual depende mucho de la misma lógica del personaje en un mundo real, ¿no? Podemos ir hasta lo más que sí se ha representado, como por ejemplo ese famoso ya icónico episodio de Los Simpson donde Homero en 3D al final del episodio viaja acá y lo primero que hace es ir a comprar unas rosquillas, ¿no? O sea, vemos esta lógica del personaje, ¿no? Pero justamente nos ponemos a pensar qué personaje, o sea, menos me preguntas qué personaje me gustaría ver en la vida real, pues es bastante amplio, ¿no? Sí. Es muy, muy amplio. No sé, Batman, Bruce Wayne sería un Elon Musk, pero buena gente, ¿no? Demasiado serio. O demasiado serio, o cómo sería. Por ejemplo, ahorita ejemplo, ¿no? El Lex Luthor, en las últimas representaciones que hemos visto del Lex Luthor, lo agarran como un Crypto Boy, ¿no? Como prácticamente lo que es ahorita Elon Musk, ¿no? Fue su temporada de como un Lex Luthor tal cual, ¿no? Entonces sí vemos estos símiles de la vida real, porque al fin y al cabo la ficción imita la vida y la vida imita la ficción muchas veces, ¿no? Yo creo que depende de la situación. Te gustaría tener contacto con ciertos personajes, ¿no? Por ejemplo, no sé, unos Transformers, ¿no? Tener un auto de esos que pueda transformarse y el tráfico está terrible, bueno, pues que se transforme y que camine o que vuele y ya te libraste de eso. Yo que era fanático de los Thundercats, pues igual en algún momento, pues un León que te defienda de alguna situación, o sea, dependiendo de la situación en la que vivas, pues tener el contacto con cada uno de ellos, ¿no? Imagínate bueno, yo no soy fanático del fútbol, pero sí, imagínate un partido de los supercampeones. Eterno. Yo una de las cosas que no me gusta del béisbol es que es muy tardado. Imagínate un partido de fútbol que se convierta en 24 horas, ¿no? Pero pues habría quien le encantaría ir a ver a Oliver jugar ese partido de la gran final. Fíjate, ahorita que están comentando, a mí una de las cosas que sí me gustaría, que bueno, salta de las caricaturas, aunque en realidad no vienen de las caricaturas, serían los Pokémon. O sea, estaría padrísimo estar en la calle y decir, oye, o sea, ver esos animalitos, así como la película de Pikachu, exactamente. O sea, yo cuando vi esa película dije, no manches, o sea, qué padre estaría estar en una situación así. Y bueno, claro, llevaría sus riesgos. Y otra de las cosas que igual a mí me súper fascinan son los superhéroes, que en el caso de Batman estaría muy padre. La cuestión es, o sea, si Batman estuviera en nuestra realidad, o sea, si te topas con él es porque realmente ya estás haciendo algo muy malo y vas a acabar fracturado en algún hospital. O sea, no sería tan visible, ¿no? Porque es como que muy, muy en las penumbras. Sin embargo, sí estaría padre ver superhéroes que sean más visibles, como un Iron Man que no le importa mostrarse, o unos Cuatro Fantásticos que no le importa mostrarse, o un Shazam, que estaría padrísimo. Pero lo que viene con esto es, si vienen los personajes, también vienen los villanos, ¿okay? Entonces, ¿a qué villano no le gustaría a ustedes toparse en la calle? ¿Okay? ¿Cuál es? Pues es que, está complejo, ¿no? Es que hay, bueno, un villano que definitivamente no me gustaría tenerlo, esto no es cuestión tanto de cómics, es más de películas, pero un villano que definitivamente en la vida real sería insostenible, Freddy Krueger.
en la vida real. Chispa de sí, ¿no? Sería una cosa terrible, ¿no? Porque si vemos el lore y la mitología de los propios villanos de películas, en este caso películas de terror, de Jason sí puedes huir, de Michael Myers sí puedes huir también, ¿no? Pero de Freddy Krueger no puedes huir tal cual, ¿no? Hay un condicionamiento constante que va a estar presente, ¿no? Entonces, en el mundo real, pues sería una cosa insostenible en cuestión, ahí para que veas si hubiera una desfragmentación total de la sociedad, ¿no? Porque sí sería una cosa muy, muy delicada, ¿no? Pues no, es que ahorita que él dice, sí, efectivamente, Sí. hablábamos en el capítulo anterior de estos seres igual y el impacto en la salud mental, no, pero imagínate, o sea, eso no me había puesto a pensar en ese personaje y traería, si Yucatán estamos en primeros lugares de suicidio, imagínate Sí, ¿cómo sería eso? tener ese tormento. Yo todo creo el que tiempo, ¿no? hay una película que es El Elegido, ¿sí? Donde te presentan los dos tipos de villanos que pueden haber, ¿no? Y los tipos de héroes, ¿no? El súper así mamado y toda la cosa, y el inteligente. Y lo mismo, aquel villano que pelea con la fuerza bruta, y el otro que es el gran supervillano. Pero hay uno que se sale de todos esos así estándares, que es mi favorito y lo tengo aquí en el brazo tatuado, que es el Guasón, ¿ok? O sea, porque es el villano anárquico que no sabes cómo va a reaccionar y qué va a hacer. Y las cosas las hace solamente por el placer de hacerlas. O sea, entonces, a un Joker de repente... Imagínate ocasionando un Freddy accidente. y Guasón Sí, o sea, unidos. serían cosas que sí estarían de miedo, ¿ok? Y ahora, teniendo a todos estos universos así conviviendo entre nosotros, como si fuera un Ready Player, como la película ese del jugador Ready Player One. Ready ¿ok? Player One, sí. Otro de los universos que estaría padrísimo tener, ¿ok? Que estaría así por la elegancia y todo, que me fascinaría, es todo el universo de Star Wars. O sea, tener así como que escuelas de Jedi y toda la cosa, pero también con el miedo de que, o sea, hubieran organizaciones Sith ocultas haciendo cosas. O sea, sí estaría así como que muy chido. No sé qué piensan ustedes. Pues yo me puse a pensar ahorita, justamente digo, retomando a los primeros puntos que estábamos hablando, que preguntabas cuál personaje sería, yo me pongo a pensar, de niño yo me hice esos cuestionamientos, ¿no? ¿Qué pasaría si esto fuera real, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, y se volvió real al fin y al cabo, cuando jugaba Halo, los primeros Halo, y estaba Cortana, decía, oye, Cortana es una inteligencia artificial, en aquel entonces era ficción, ahorita tengo a Cortana en forma de Siri, ¿no? Entonces es increíble ver cómo esto evoluciona, ¿no? Sobre esto que mencionabas ahorita, yo pienso que sería más curioso, más que tener esta cuestión de sociedades Siths, por ejemplo, o así tal cual, sería interesante simplificar el hecho de qué pasaría si el Joker estuviera suelto en esta sociedad, en este mundo tal cual, ¿no? Hay un concepto en anime que es el anime Isekai. El Isekai es cuando un grupo de personas viajan a un universo fantástico. Y hay uno que es el Isekai en reverso, ¿no? Que pasaría cuando un solo individuo de ese universo fantástico viaja a nuestro mundo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta el concepto del Isekai, yo me pondría a pensar justamente con el Joker, qué tan viable sería la anarquía o la locura del Joker aquí en este mundo, ¿no? Y justamente de eso yo me desprendo igual de lo que sucedió en la última película de Batman, que el personaje del Acertijo tenía un grupo de personas, ¿no? Entonces, yo siento que más que imaginar qué pasaría con estos villanos en la vida real, es darse cuenta que es muy factible que sí logren su villanía en la vida real, ¿no? Porque, y muchas veces si analizamos a los villanos de las películas, son más reales, sus implicaciones, sus situaciones son más reales para nuestro mundo que los mismos héroes, ¿no? En muchas cuestiones más. Si vemos a Superman y a Lex Luthor, el que podría ser más real en nuestro mundo sería Lex Luthor, ¿no? Si vemos a Batman y al Guasón, el que podría ser más real en este mundo sería el Guasón, ¿no? Si ponemos, no sé, digo, Batman, hay muchos personajes que podrían ser muy fácilmente villanos de acá de este mundo, pero es curioso irnos ahora por el lado de los villanos, no solamente de los héroes, sino de los villanos. ¿Qué pasaría? Un villano sería muy factible, muy factible su presencia aquí, ¿no? Un Light Yagami de Death Note, ¿no? Si existiera una persona con una libreta y todo, digo, en el mismo anime se ve de una manera bastante aterrizada cómo se podría aplicar este
Y es que, fíjate, ahorita que hablas esto por ejemplo, de Death Note, yo cuando vi la serie, conforme pasaban los capítulos, empatizaba yo más con el villano que con porque entiendes que realmente, o sea, en este mundo sí, a lo mejor es mucho más fácil empatizar con ellos, pero conforme lo vas conociendo, vas más conociendo el porqué. Y dicen por acá que cuando uno ve las caricaturas todo ya de grande, dices, por ejemplo, la de Maléfica, que sale hace poquito, ya entiendo por qué era así la señora, ¿no? Entonces, pues porque igual le hicieron de todo a la pobre. Y ahora, pero si regresamos a la parte de los elementos fantásticos, ¿sí? Hay algunos personajes que rompen con toda lógica. Por ejemplo, y uno que a mí me encanta porque literalmente rompe con toda la lógica por su forma de ser, es un personaje que es uno de mis favoritos, que es Luffy, de One Piece. ¿Okay? Que ahorita, por ejemplo, en su quinta marcha, literalmente él convierte todo su mundo a como su imaginación se lo permita. Entonces, es curioso porque, imagínate, hablando de eso de Isekai, un personaje que al estar en nuestro mundo pudiera convertirnos a nosotros en parte de lo que él también es. O sea, nosotros pudiéramos ser como él es en un manga, en un cómic. Entonces, es interesante que, bueno, a mí ese es uno de los que me encantaría ir y decirle, oye, vamos a tomar una cheva a ver qué onda, ¿no? Y platícame cómo piensas, claro. Porque es muy divertido. ¿Hay alguno en particular que ustedes tengan así que digan, este era mi ídolo de la infancia y estaría padre pasar un día con él? Pues yo creo que hay muchos, pero ahorita en que mencionabas esto de Luffy, ¿no? Bueno, mi hijo es fan de esa serie, pero deberíamos de igual, así como es muy fácil proyectarnos hacia, o a veces hasta comprender al villano, porque hay una explicación psicológica de que siempre se nos hace más fácil lo malo y lo bueno lo vemos a veces inalcanzable y como que no es para nosotros. Hay una serie también de los Troll Hunters y lo mismo, el niño, el adolescente que el amuleto lo elige, al principio él piensa que él no puede ser un cazatrolls porque él no es de esa especie, no es digno del amuleto, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final pues se vuelve tan digno que puede con todo, ¿no? Y a veces yo creo que eso es lo que deberíamos de aprender, que a veces no nos sentimos dignos de algo y pues sí podemos. Entonces yo creo que algo que estaría padre de que estos personajes convivan entre nosotros, imagínate este cazatrolls dando pláticas de liderazgo y de autoestima y de motivación en las universidades o en las escuelas para los niños. Eso estaría genial, ¿no? Porque al final muchos de los personajes tienen una vida trágica y al final llegan a la cima. Eso es lo que sí me gustaría, ¿no? Pero así, uno que sea tu favorito, que digas, con él me gustaría ir a comer una pizza y platicar con él. Así como los que aquí hacen así, alcalde por un día. Y bueno, ¿sabes qué? Te lo vamos a convertir. Ahí está, vas, lo tienes un ti. Yo soy fan de Iron Man. Yo soy fan de Iron Man. Me gusta mucho la tecnología. Entonces yo creo que esa parte de convivir y conocer toda esa infraestructura que hay detrás, yo sería feliz un día con Tony Stark. Yo tengo dos personajes, ¿no? Uno, porque sería una cosa muy curiosa, Kirby, en el mundo real. Evidentemente se sale todos los personajes que hemos hablado son muy antropomorfizados, ¿no? O sea, o son humanos, ¿no? Dentro de sus propias lógicas de la ficción, ¿no? Pero Kirby, pues esta bola gigante que absorbe cosas. Sería interesante un solo día estar paseando con Kirby y, por ejemplo, vas a una cafetería y pides algo, y abres su boca, la absorbe y tú como que, caray, ¿no? O sea, como que ahí te quedas. Sería chistoso ver cómo se comporta hasta los objetos reales con respecto a ese personaje, ¿no? Y un personaje que definitivamente siento que sería muy interesante poder hablar con él, indistintamente de lo niño que pueda sonar esto, con Superman, ¿no? Más que nada porque Superman, siendo el primer superhéroe de la historia, ¿no? Está muy arraigado en su personalidad justamente los valores, prácticamente es ¿qué haría Superman que yo no hice? ¿Qué haría Superman en mi lugar, ¿no? Y muchas veces esta mentalidad de que Superman es una persona, pues en su universo casi redentora, ¿no? Entre los valores intrínsecos que tiene el personaje, que de hecho justamente durante muchos años el lema de Superman era la verdad, justicia del camino americano. Y luego se cambió para hacerlo universal. Digo, esa es una etapa muy bonita de los cómics de Superman, donde Superman renuncia a la ciudadanía estadounidense porque él dice, yo soy ciudadano del mundo, ¿no? Y llega ese punto que dice, yo lo que voy a decir no es verdad, justicia del camino americano, es la verdad, justicia y un mejor mañana, ¿no? Entonces, justamente este tipo de valores, este tipo de cosas, sí sería interesante
tener un diálogo así, un café como debe ser con Superman y averiguar sus intenciones dentro de su misma lógica, de su escala de valores, ¿no? Que muchas veces es eso, buscar la manera de encontrar. Hay un cómic, ahorita que dices esto, de Superman, que es el Superman Tierra 1, no sé si has tenido la oportunidad de leerlo, donde literalmente ahí lo ponen y Superman literalmente pudo haber sido lo mejor en lo que lo hubieses hecho, ¿ok? El mejor científico, de hecho él experimenta diciendo el mejor científico, el mejor atleta, el mejor todo, y como al final en ese acto como de humildad dice, no, me voy a quedar así atrás de un escritorio, a escribir las noticias y no quiero mostrarme como lo que realmente soy, porque tenía el poder para hacer todo. Y esa humildad detrás de todo el poder que él sabe que tiene, porque a diferencia del Superman de nuestra Tierra, de otro universo, ¿okay? El de Tierra 1 sí sabe que tiene, o sea, el poder para hacer todo lo que sea. Ahora, dentro de todos estos personajes de anime y cómic, así como por ejemplo, mencionamos aquí los Transformers, algunos superhéroes y todo, se han puesto a pensar qué personaje, por ejemplo, en el caso, porque aquí ahorita somos puros tres hombres, ¿no? En el caso de las niñas, ¿qué personajes por ejemplo, de las caricaturas de las niñas o de los cómics para niñas o mangas para niñas sería interesante tener con nosotros? Por ejemplo, a mí se me viene uno a la mente que si yo le dijera a mi mamá es el primero que diría, que sería Candy, ¿no? Ah, sí, o sea, yo Hello quisiera... Kitty, ¿no? Imagínate, bueno, mis hermanas son fans de Hello Kitty, que pudieran convivir, estarían pero soñadas. Sí, y ¿qué otros personajes que por ahí? Por ejemplo, a mí se me ocurren eso, o sea, mi cuñada que es fanática a morir de Sailor Moon, o sea, seguro que estaría así fascinada, así de que préstame tu cetro lunar y quiero ver cómo funciona y toda la cuestión, porque igual, o sea, hay que ver que igual hay un universo enorme de personajes femeninos que a veces pues, no llegan a la plática aquí, pero sí vale la pena mencionar. O sea, esos son algunos, Candy, Hello Kitty. Ahí, Juan, alguno que se te venga a la mente. Hello Kitty. Es que realmente, es que yo me pongo a pensar, realmente lo que sería interesante en este mundo sería Sailor Moon, ¿no? Sería todas las Sailor Scouts, o sea, sería súper interesante, ¿no? Porque las Sailor Scout, viéndolo desde ese punto de vista, hasta podría verse como un símil de estos grupos de bandas de chicas, ¿no? Que son muy famosas, ¿no? Y sí podría ser algo bastante relevante aquí, ¿no? Otros personajes que igual que podría imaginar, ya mencionaba a Hello Kitty. Yo me pongo a pensar, pero para niñas más pequeñas, ¿no? ¿Sería muy viable en este mundo real tener una Peppa Pig, por ejemplo? O sea, ¿sería viable? Yo a esa no la quisiera ver, porque como que es muy grosera. Y de hecho, hasta muchos pedagogos dicen que como que no es muy recomendable. Los ¿no? ponis, My Little Pony, qué curioso sería tener a My Little Pony y que sí estén las niñas jugando con los ponis y todo. Sí, sería como que, mira, sería muy, y curiosamente, y creo que esa es una capacidad, una facultad muy interesante que tienen las caricaturas enfocadas a niñas pequeñas, es que muchos de estos personajes sí están trabajados para que ellas las puedan materializar en el mundo real dentro de su propio juego, ¿no? De como niños, ¿no? Uno de los fenómenos que te das cuenta hasta que las conoces en persona cuando vas a un parque temático de Disney, es el impacto de cómo... Las princesas, ¿no? Sí, las princesas. Yo tengo una foto de mi esposa conociendo a la Sirenita en el Ariel's Grotto, que le dicen, dice. Y digo a Tere, nunca te he visto una sonrisa tan grande como conociste a tu personaje favorito. O sea, cómo te lleva en un momento nostálgico, así de felicidad enorme ver a tu personaje favorito. O sea, y así como con la Sirenita, yo me acuerdo que mi hija Angélica, que tiene el pelo rizado, ¿okay? Cuando tuvimos la oportunidad de conocer a Mérida, o sea, le dijo Mérida, mira tu cabello, y ella estaba así, se sentía volando. Entonces, las princesas de todo lo que es el área de las princesas de Disney, o sea, yo creo que si bien se les ha criticado mucho y últimamente han hecho muchas barrabasadas Disney con sus películas, pero sí definitivamente a muchas niñas sí les inspira, ¿okay? Tienen cierto mensaje inspiracional. Entonces no solamente están ahí para ser rescatadas. O sea, el caso es que, por ejemplo, yo en el caso de mi hija, de que pues el pelo rizado siempre es así como objeto de bullying cuando estás muy chico. O sea, después me acuerdo que dijo eso, está precioso tu cabello, y la chava tenía su pelo hermoso. O sea, mi hija, a raíz de eso, mi pelo suelto, ya no me lo voy a estar amarrando. O sea, sí les da ese... Justamente
esta es una academia tal cual, no existe una academia en Disney para los que son cast members que se dedican a hacer la interpretación del personaje, que tienen que saberse los diálogos, tienen que saberse su universo, tienen que saberse todo, porque por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir a Disney antes de pandemia, afortunadamente, en 2019, finales de 2019, se acababa de estrenar Frozen 2, ¿no? Y ahí es donde realmente descubrí el poder y la responsabilidad, más que nada la responsabilidad que tienen estos personajes, luego esas personas que interpretan a los personajes, justamente porque en este punto no hay de que son ficción, en ese momento son reales, ¿no? Así es. Entonces es muy interesante porque a mí me tocó de que pues ir a saludar a Elsa y a Anna, ¿no? Se estrenó la película y yo fui el día del estreno de la película, ya estaban con los trajes de la película de Frozen 2, ¿no? Y les preguntabas cosas del final de la película y ya sabían, porque eran los personajes de la película, ya sabían esas implicaciones, ya sabían hacia dónde iban, cómo iban, de qué manera iban. Oye, ¿cómo va a ser cuando te cases con tal? Y literal te tenían que responder cómo son sus personajes, ¿no? Entonces ahí creo que si pudiéramos aterrizar qué pasaría si un personaje estuviera en este mundo, el lugar más cercano donde palpablemente podemos experimentar eso es justamente en los parques de Disney. Y no solamente en princesas, ves a Tony Stark en el Avengers Campus en California, ves cuando estuvo Deadpool, esta corta temporada, Deadpool era Deadpool, ¿no? En esa situación, evidentemente le quitas todos los filtros, se puede ver para que no sea una cosa bastante complicada. El que era de Wolverine era Wolverine, ¿no? Entonces ahí vas viendo cómo en un entorno tranquilo, ¿no? En un entorno controlado, puedes experimentar muchísimo de esto y no tienes que irte a Disney. Ve los videos, ve todo esto, ve hasta los villanos, ¿no? Ve a Maléfica, siendo Maléfica como el personaje, ve a la Reina Malvada de Blancanieves. O los Stormtroopers troleando toda la gente. Los Stormtroopers que literalmente te vienen a pedir tus papeles. Suena irónico, pero sí te van a pedir tus papeles porque tú no eres ciudadano de ese lugar, ¿no? Y una de las cosas bonitas, a mí me ha tocado verlo en algunas ocasiones, donde ves a los personajes y los niños piensan que son los personajes, es en los hospitales. Entonces, en las áreas de pediatría, de oncología, o en las áreas donde hay niños que pues, están muy delicados, cuando llegan los personajes, y a veces cuando esos ¿cómo se llama? Make a Wish, el pide un deseo, y el personaje real, o sea, uno de los que le hace mucho es este chavo que hizo de Star-Lord, Chris Pratt, ¿okay? Y a él le gusta mucho los personajes, y, o sea, va de Star-Lord, y los niños quedan fascinados, así de que, no lo puedo creer que estás tú acá. Tom Holland, que hace mucho activismo. En su momento Johnny Depp lo hizo muchísimo. Johnny Depp iba como el Capitán Jack Sparrow, ¿okay? Es muy bonito, porque entonces tú te das cuenta de cómo, parece nada, pero esa ilusión que te hace sentir ver a tu personaje ahí, aunque ya tengas 40 y tantos años o 30 y tantos años, es re bonito. Entonces, llevar esa ilusión a la posibilidad real es algo que la verdad es muy bonito. Sí, bueno, en ciertos casos es terapéutico, ¿no? Igual sí, para las definitivamente. personas. Yo creo que sería, para todos, ¿no? Niños y adultos, sería fascinante convivir con estos personajes y yo creo que acá donde estamos es un lugar donde hay este contacto con el cine, con todo este mundo y pues nos gustaría igual que nos platiques sobre los proyectos que se tienen. Pues bueno, en el espacio que estamos ahorita grabando este episodio es Cune Taller Creativo, es un espacio enfocado a el desarrollo humano a través de las artes. Aquí damos muchísimas expresiones de ese tipo, se dan cursos, se dan talleres, se dan conversatorios y como parte de esa experiencia, punto y aparte de todo esto, tenemos el Cune Cinema Café, que es el cineforo de Cune. En ese cineforo que está pues prácticamente en una situación bastante bonita porque tenemos los permisos de exhibición cinematográficos y gracias a eso podemos ofrecer muchísimas ofertas. Hay diversos proyectos que hay aquí. Uno es el Anime Cinema Club, es el primer cineclub de anime oficial aquí en Mérida. También tenemos los cinedebates, que eso ya es una cuestión de hablar sobre temas políticos, sociales, culturales, todo lo relacionado a la película en cuestión. Hay un proyecto que se va a ir gestando más adelante en el año que se llama el Club del Cinema Secreto. La película es secreta, no la saben hasta que la van a ver. Y existe el famoso Fandom Experience, ¿no? El Fandom Experience es crear experiencias para fans donde se respeta el fandom, se respeta el amor que tienen por estas franquicias y por todo lo que se hace, que eso ya es, digamos que se inyecta muchísimo de la filosofía que tenemos en Kinecarus, que es el grupo que tengo la fortuna de dirigir desde el 2012, ¿no? Entonces en este espacio pues hay muchísimas expresiones que tienen que ver sobre eso y justamente yéndonos hacia el lado terapéutico, tal vez no encontrarle algo terapéutico a todas estas relaciones vinculativas que tenemos con estas propiedades intelectuales, porque al fin y al cabo siguen siendo propiedades intelectuales, pero sí forman parte de nuestra vida y hay que hacerlos parte de nuestra vida y este es un espacio donde lo pueden hacer, no solamente en cuestiones ficticias, sino en cuestiones palpables como el arte, como la cultura, como la música, etc.
Perfecto. Pues la verdad es que yo he visto esa pantalla, ya dijiste que la dejaste todavía mucho mejor en funcionamiento y la verdad es una experiencia muy, muy bonita venir a ver una película aquí con tu cafecito, tu comida y todo, así que están ustedes invitados. Y bueno, amigos, nos despedimos de este capítulo de Hipotéticamente Hablando, en donde nos planteamos qué pasaría si los personajes de las caricaturas estuvieran en la vida real. Así que nos despedimos de ustedes aquí en Hipotéticamente, donde lo hubiera, sí existe.